Buen día. Hoy lo vamos a hacer a la luz del sol, porque vamos a hablar de algo muy relacionado con el sol, con la luz, el pintor de la luz, que es Caravaggio. Este año se cumplen 450 años del nacimiento, en 1571, de quien se llamó, en rigor, Michelangelo Merisi, y que firmó su obra, su maravillosa obra, como Caravaggio, que era la aldea natal de su madre en la Lombardía. Es el pintor del barroco, es el pintor de la Contrarreforma, es el pintor de la Roma contrarreformista, es el gran pintor del barroco. Y creo que él, aparte de un homenaje a su madre o lo que fuere, se quitó el nombre de Michelangelo hacia 1571, precisamente para, primero, no tener esa carga de Buonarroti, y aparte porque se consideró, se supo muy temprano, autoconscientemente, el continuador de Miguel Ángel, el igual. Ya qué orgullo no le faltaba a Caravaggio. Caravaggio fue un pintor que murió a los 39 años. Fue un pintor itinerante, recorrió prácticamente toda Italia. Hay obra de él desde la Lombardía a Sicilia y hasta en la isla de Malta. En Nápoles, en Roma. Es el pintor más, a nuestro entender, típicamente barroco, el más extremadamente, clásicamente barroco que el Greco o Rubens o el propio Velázquez. Velázquez, por otro lado, es un pintor indudablemente caravallesco. Bueno, pero no vamos a hablar de la influencia de él. Vamos a cifrarnos en un cuadro de él que está en Roma, que se llama Madonna dei Pellegrini, la Madonna, la Virgen de los peregrinos, que está ubicado en un lugar apartado un poco de Roma, que es el Campo Marzio, Campo de Marte, en la iglesia de San Agostino. Es un cuadro que espero que vean. No sé si voy a poder reproducirlo después junto al video cuando lo suba a mi muro o a YouTube, ¿no? Pero es un cuadro que obviamente pueden encontrar maravillosas reproducciones en Wikipedia, en Internet y todo esto. Bueno, este cuadro entonces, también conocido como Madonna con el Bambino, ya que es uno de los motivos de la pintura renacentista y barroca, que es la Virgen con su hijo, es un cuadro prototípicamente caravallesco, pero no por el uso de la luz. Tal vez tendríamos que dedicarnos cientos de horas a Caravaggio, que es uno de mis pintores favoritos, por cierto. En este cuadro, siempre que vemos a la Virgen, a la Madonna con su hijo en brazos, con el aura, y hay un matrimonio de pastores muy humildes, ambos con un cayado, y al hombre de esta figura, de esta pareja de campesinos arrodillados frente a la Madonna con su hijo, con su bambino, con el niño Jesús, se ha destacado siempre, lo cual es cierto, es casi no exactamente, pero algo muy caravallesco, los detalles vamos a llamarlos realistas. Los pies descalzos de este campesino están sucios del peregrinaje, de alguna manera. Y se insiste,
lo cual no es cierto, no es que sea falso, pero se insiste exclusivamente, o cierta tendencia, ya que Caravaggio ahora en los últimos 50 años, y cada vez más es un pintor que ha pasado, luego de estar injustamente olvidado, porque, bueno, como todo el barroco durante el siglo XIX, hoy es un pintor hasta paradójicamente excesivamente tratado. Hay exposiciones, incluso una pequeña exposición 5 o 6 años atrás en el Museo Nuestro de Buenos Aires, donde estaba su famosa cabeza de Medusa, entre un par de obras. Pero con Caravaggio, en esta pintura prototípica de lo caravallesco y del barroco, a esto voy, siempre se destaca o se insiste en destacar cierta tendencia a la parte realista, ¿no?, de cómo representa al pueblo, ¿no?, al pueblo romano en este caso, al campesino, y estos detalles, digamos, de humildad. Sobre todo los pies descalzos, cosa que Caravaggio seguirá haciendo incluso cuando represente a santos, apóstoles, como San Pedro, San Pablo. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención de este cuadro es que la Virgen está en lo que se considera o generalmente se ve como una puerta, como un pedestal. Si nos fijamos bien en esta pintura, porque acá está la clave del barroco, según nuestra interpretación, nuestra teoría del barroco. El barroco es el arte de la contrarreforma. Entonces, a diferencia de la reforma, que es una supresión de las figuras, de las imágenes, la contrarreforma, como hemos dicho muchas veces y escrito, reacciona sobredimensionando, exagerando la figuración, como será, por ejemplo, en escultura su casi contemporáneo Bernini. Pero aparte de esto, y de otro elemento que también hemos destacado mucho en nuestros escritos, seminarios, etcétera, etcétera, es también que en la pintura barroca, y en Caravaggio subrayadamente, además de esta sobredimensión mimética, ¿no?, hay una preferencia por los motivos crueles, oscuros, macabros, los martirios, las degollatinas, como la de San Juan Bautista, por ejemplo, donde, por cierto, la cabeza del Bautista recién seccionada es un autorretrato del propio Caravaggio, Michelangelo Merisi. Pero otro elemento fundamental de la imaginario, ¿no?, de la visión del mundo, de la política barroca, que es esta sobredimensión mimética, aparte de un movimiento, o sea, sus figuras, a diferencia de las renacentistas, no están quietas, centrales, como por ejemplo, ejemplarmente las vírgenes, las madonas de Rafael, que parecen mirarnos hasta con una serenidad sobrenatural, con una tranquilidad, porque precisamente no se ha producido la secesión, del mundo llamado protestante. Pero si nos fijamos en este cuadro, es como que, más que en una puerta, en un pedestal, la Virgen María, la figura, con la Madonna, con su hijo, se escapara, con este recurso de profundidad, se escapara de un cuadro para recibir la adoración de esta pareja de campesinos arrodillados. Es como que se fuga, parece salir, escaparse de ese cuadro, ¿no?, donde la habían dejado tranquila, segura, los pintores inmediatamente anteriores del Renacimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento, o al menos hasta los primeros años de la Reforma, aunque podemos llamar ya la secesión, la separación, la división del mundo cristiano,
En el Renacimiento todo es serenidad, centralidad, quietud, mientras que en el Barroco será todo fuga, patos, pasión, desenfreno, pero además en oposición, toma de distancia con el Renacimiento, que lógicamente era un momento de exaltación, de triunfo y de tranquilidad. Ya no es este caso. Y aquí la Virgen, por ejemplo, escapa, ¿no? Se fuga del propio marco de representación central, tranquila, en la cual era representada en el Renacimiento, décadas anteriores. Así que esta figura ejemplar de este cuadro de Caravaggio es ejemplar entre tantas cosas, como pintura epónima, estilo epónimo de lo que es el barroco, de la mentalidad, vamos a llamar así, de la política barroca, que es una iglesia ya militante, contrarreformista. Y la Virgen, en este caso, como también en otros muchísimos cuadros que ha pintado este extraordinario pintor en apenas 39 años de vida, que además tuvo una vida muy turbulenta, de violencia, en fin, participó de 2 o 3 muertes a cuchillo, porque en ese momento las discusiones estéticas, ¿no? Era algo también muy barroco, no se decidían con una crítica o mandar un abogado o un brulote, sino que se decidían con espadas y con puñales. Recuerdo que cuando Clint Eastwood presentó en un reportaje su película Los Imperdonables, que en realidad bien traducida sería Lo Imperdonable, en charla con un crítico, un periodista que no recuerdo, ni me interesa recordar, decía que precisamente en ese tiempo del western, las disputas entre hombres no era te mando a mi abogado, yo te contesto con mi abogado, sino que se dirimían a los tiros. Bueno, en la Roma, en la Italia barroca, en el mundo barroco, del cual un personaje central es Caravaggio, los problemas también no se dirimían mediante juicios de difamación y todo eso, sino mediante a punta de espada o de puñales. Otro día hablaríamos también de esto, que por cierto es algo que siempre aparece en la biografía, en la vida de Caravaggio, de ahí que se la pasó corriendo, huyendo, ¿no? Por toda Italia, ¿no? Terminando su vida en la isla de Malta. Donde también podríamos ver que la visión, la vida cotidiana, el cotidie de la gente o de cierta gente o del momento barroco como de Caravaggio no era solo algo expuesto en su obra, sino también en su vida cotidiana, en su cotidie. Del barroco era toda una pasión, no solo política, religiosa, sino humana. No era una cosmovisión. Así que los invito a ver esta extraordinaria pintura, que está datada entre 1604 y 1606, que está en el Campo de Marte, en la iglesia de San Agostino, Roma, un lugar mejor, poco visitado, no es una de las iglesias más visitadas. Y que vean o que veamos, ¿no? Si esto que decimos es acertado. La Virgen fuga de ese marco de quietud anterior renacentistas. Para decirlo en términos también porteños, en términos argentinos. La Virgen, el catolicismo, la iglesia, la Virgen con el niño, va al frente. A ese pueblo que está arrodillado, descalzo, no solo por motivos realistas, sino por un tema de humildad, que es otro
elemento típico de la pintura barroca. Así que este año tenemos el 700 años de la muerte de Dante, los 450 de Caravaggio, Michelangelo Merisi, y los 200 años del nacimiento de Baudelaire. Es un gran año de celebración de artistas católicos. Esperemos también dedicarle alguno a Charles Baudelaire y alguno más a Caravaggio, pintor que fue olvidado por momentos, olvidado desde luego por razones de disputa, y entre sus opositores fue el interesantísimo crítico Bernard Berenson, judío lituano, aunque de ciudadanía norteamericana, estudió en Harvard y vivió casi toda su vida en Florencia, en Settignano, en su quinta, en su residencia de Itati. Si bien Bernard Berenson es alguien que considero, bueno, uno de mis autores casi de cabecera, literalmente sus conversaciones las tengo en mi mesa de luz, pero claro, en Berenson todavía estaba esa influencia de Harvard, esa influencia puritana, y precisamente el barroco, ¿no? La mentalidad barroca, que se continúa y se continuará sobre todo en lo fantástico hasta el día de hoy, por ejemplo, en los films de John Carpenter, es todo lo contrario al puritanismo. Y precisamente es algo para tener muy en cuenta y para salir al frente, como hace acá la Madonna, fuera de este cuadro, de este marco, fuera de la estampita a la cual después se la va a querer también petrificar, en este momento de enorme, mundial, global y repelente puritanismo. La seguimos en otro momento. Espero que disfruten de Caravaggio, de este cuadro. Vean si lo que decimos es acertado o lo más acertado posible. Y que disfruten con esa paradójico disfrute que es el barroco, ese disfrute pasional, de las pinturas de Michelangelo Merisi Caravaggio, aquel que no quiso seguir llamándose Michelangelo. Gracias, la seguimos en otro momento.